Ustedes recuerdan que cuando el Señor está hablando de la parábola de la semilla, se está refiriendo a la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Amén. Ahora, aquí los talentos, aunque significan dinero, y podemos asociar esto al dinero y a la bendición de la economía, en realidad el Señor está hablando de todo lo que son sus dones y sus regalos. ¿Cuántos tienen dones de Dios? ¿Quién me quisiera decir cuál es el don más grande que nos ha dado Dios? ¿La qué? La fe es uno muy grande. La salvación. ¿Y a través de quién obtenemos la salvación? De Jesús. Así que uno de los dones más grandes es Jesús, el Hijo de Dios. Dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es el regalo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Pero hay otro regalo extraordinario. El Señor Jesucristo dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no fuera así no les enviaría el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu de verdad, el que proviene del Padre, el que les guiará toda la verdad y les hará saber lo que ha de venir, el Espíritu Santo. El don más grande, don con mayúscula, el Espíritu Santo. Amén. Tenemos al Hijo y tenemos al Padre y tenemos al Espíritu Santo, el don más extraordinario que podamos tener. Pero hay otros dones que hemos recibido. ¿Quién me habla de otros dones que hayamos recibido de Dios? Misericordia, exhortación, dones del Padre. ¿Qué más? ¿Cuál? Paz, gozo, que aunque es fruto del Espíritu, pues de alguna manera son dones. Amor, ¿qué más? ¿Qué otro don? ¿Cuál? La fe, alguien dijo la fe, tú ya lo habías mencionado, Pau. La fe es un don de Dios. ¿Qué más? Discernimiento de espíritus, todos los dones del Padre, todos los dones del Hijo, todos los dones del Espíritu. Pero además de eso, la Biblia dice que tú y yo somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que lo mismo que ha recibido el Hijo de Dios, tú a causa de la obra del Hijo de Dios también lo has recibido, eres heredero. Muchas de esas porciones de la herencia las recibiremos cuando estemos en la presencia del Señor, pero mucho de esa herencia está para que sea disfrutada cuando estemos sobre la tierra. Bendición, sanidad, restauración, libertad, etcétera, etcétera. Amén. Así que todos esos son dones de Dios. Y yo te estoy hablando en esta mañana acerca de la justicia en cuanto a los regalos de Dios, que son dones, bendición y también tu llamado. Dios te ha hecho un llamado. Dile a alguien: Dios te ha hecho un llamado. Dios te ha hecho un llamado y eso también es bendición. Vamos a entrar en materia. Quiero tocar 4 puntos. A mí me gusta decir lo que voy a decir lo que dije que iba a decir y decir lo que dije. Entonces te voy a decir de lo que te voy a hablar. El título es la justicia en cuanto a los regalos de Dios para ti. La justicia de Dios en cuanto a los regalos de Dios para ti. Y voy a tocar 4 puntos en esta mañana, que el Señor me dé gracia y pueda avanzar. El primero: Dios reparte como Él quiere. Para los que toman apuntes, Dios reparte como Él quiere. Y eso tiene que ver con la justicia de Dios. Digan: Dios reparte como Él quiere. Y después digan: punto. Segundo, hay una medida para cada uno. Hay una medida de Dios para cada uno. Hay una medida para ti. La medida para ti es buena. La medida para ti es buena. Di a alguien: la medida para mí es buena. La medida de Dios para mí es buena. La medida de Dios para mi hermano es la medida de Dios para mi hermano, no es la medida de Dios para mí. La medida que Él diseñó para mí es la que es buena. Tercero, la recompensa viene de acuerdo con el fruto. La Biblia dice que tú fuiste puesto para que vayas y lleves mucho fruto y ese fruto permanezca. Así que tu recompensa en cuanto a los dones y al llamado, no estoy hablando de salvación y vida eterna, pero en cuanto a los dones y el llamado, depende del fruto que tú des. Y aquí quiero recordar una frase que mencioné hace 8 o 15 días. La salvación es el regalo de Dios para tu vida. Cristo es el regalo de Dios para tu vida que trae salvación. Pero tu vida es tu regalo para Dios. El cristianismo es el regalo. Tu vida cristiana es el regalo, que es tu vida que tú das a Dios. Un verdadero discípulo es aquel que sigue lo que el Señor dijo: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día
y sígame. Porque el que quiera ganar su vida, ¿qué pasará? La perderá. Pero el que pierda su vida a causa de mí, ¿qué pasará? La hallará. Tú y yo estamos llamados a ser discípulos de Cristo, seguidores del Señor. Así que el tercer punto es: la recompensa viene de acuerdo con el fruto. Y el cuarto punto, y este es el que menos nos gusta porque nos parece que no es equitativo, nos parece que no opera aquí la justicia de Dios, pero la Biblia dice lo contrario. Al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Cómo? ¿Dónde está la justicia? Ya lo vamos a ver. Al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. 4 puntos. Y si ya viste esos 4 puntos, lo que quiero enseñar, ya la predicación está dada. Pero vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Dios reparte como Él quiere. 1, 2, hay una medida para cada uno. 3, la recompensa viene de acuerdo con el fruto. 4, al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Quién puede entender eso? Vamos a ver lo que la Escritura nos enseña. Quiero que me acompañes entonces ahora sí a Mateo capítulo 25, versículo 14 al 28. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Mateo 25, 14, primero lo voy a leer y luego nos detenemos en cada pasaje. Quiero que te mantengas en Mateo 25, pero voy a tocar otros 2 pasajes, uno en Corintios y otro en Romanos. Pero mantente aquí, pon tu separador allí en Mateo 25. Dice así el versículo 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y los entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Digan: conforme a su capacidad. Versículo 16 dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Versículo 18: pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Versículo 19: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Digan: arregló cuentas con ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Versículo 23. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Digan: tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Versículo 26. Respondiendo su señor le dijo: ¿siervo qué? Malo y qué? Negligente. ¿Siervo qué? Malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Y el versículo 29 dice: porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Justicia de Dios en cuanto a tus dones. Versículo 14, vamos a ir uno por uno. Versículo 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Esto significa: Dios te ha dado la herencia, Dios te ha dado los dones, Dios te ha hecho un llamado, Dios te ha entregado todo. Él entregó la herencia para ti. Ahora la pregunta es: ¿qué vas a hacer con esa herencia? ¿Qué has venido haciendo con esa herencia? ¿Qué has dejado de hacer y qué quieres hacer de ahora en adelante? Aquí los bienes representan la herencia, los dones, el llamado y toda bendición de Dios. Todo lo que significa desde tu vida misma hasta los dones naturales y sobrenaturales que Él te ha entregado.
Primer punto, Dios reparte como Él quiere. Mateo 25:15 dice: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Él dio lo que le parecía, y a cada uno entregó lo que le pareció bien. Así que Dios reparte como Él quiere. No andes pensando en lo que tiene tu hermano, piensa en lo que Dios te dio, porque lo que Dios te dio es perfecto. Lo que Dios te dio es perfecto. Lo que Dios te dio es perfecto. En otra enseñanza hablaremos acerca de la envidia, no me voy a detener aquí, y veremos algunos principios frente a esto. Tú tienes que concentrarte en los dones que Dios te dio, porque Dios no te va a pedir cuentas acerca de los dones que Él le dio a tu hermano. Quisiera tocar el teclado así. Aleluya. Para fluir en el Espíritu hay un gozo de Dios en mi corazón y en mi ser. Ella está fluyendo con el teclado, yo con la voz. Pablo no tiene que tener envidia de la voz de otro, no digo de la mía, pero de la de otro. Yo no tengo que tener envidia del teclado. A mí me gustaría tocar el teclado como lo toca Pau. Ella me dice: no, pero pasa, a mí me gustaría tocar la guitarra como lo tocas tú. Digo: no, pon otros modelos mejores, de gente que toque mejor la guitarra que yo. Cada uno ha recibido lo que de Dios ha recibido, porque a Dios le pareció bien. Primera de Corintios, sin perder Mateo. Primera de Corintios capítulo 12. Permanece en Mateo, pon tu separador allí. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 4 al 7, y luego saltamos al 11. Primera de Corintios 12, versículos del 4 al 7. No me voy a detener aquí, hay toda una enseñanza acerca de esto, y hemos hablado en ocasiones sobre todos estos dones, pero quiero que lo notes, especialmente lo que está en el versículo 11. Primera de Corintios 12, 4 al 7 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Ya están allí en Primera de Corintios? Y el versículo 5 dice: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y el 6: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahora, versículo 7 dice: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cuando la Biblia habla de provecho, habla del provecho del cuerpo de Cristo. Hay dones que Dios te ha dado, no solamente para que tú saques provecho, porque cuando tú los pones a funcionar, Dios te bendice, porque dando es como se recibe, pero especialmente es para que tus hermanos sean bendecidos. ¿Qué dones tienes de Dios? ¿Los estás enterrando o los estás poniendo al servicio de Dios? Pero aquí lo que quiero notar es que Dios reparte como Él quiere. Mira lo que dice el versículo 11: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Mira lo que dice: ¿repartiendo a quién? En particular, ¿como qué? Como Él quiere. Así que no estés llorando porque tú tienes unos dones y no tienes otros. Más bien dale gloria a Dios por los dones que tienes. Dile a tu vecino: dale gloria a Dios por los dones que tienes. Dale gloria a Dios por los dones que tienes. Ahora la pregunta que vamos a ver más adelante es: ¿qué estás haciendo con esos dones? Gloria a Dios por los que ya están desarrollando los dones. Tienes que crecer más en ellos. Pero si todavía no los has puesto a funcionar, necesitas tomar una decisión en esta mañana. Segundo punto: hay una medida para cada uno. Hay una medida para cada uno. En el mismo versículo dice así. Voy a leerlo todo, pero voy a hacer énfasis en la segunda parte del versículo 15. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y dice: y luego se fue lejos. ¿Qué hizo Dios? Le dio a cada uno conforme a su capacidad. Lo que tú tienes está conforme a tu capacidad. Dios ha visto tu capacidad. Esta mañana interactuamos un poco y alguien me hacía una pregunta: ¿pero qué pasa, pastor? Entonces nos podemos quedar solamente con ese poquito. Si Dios a alguno le dio poquito, ¿no podríamos aspirar a tener más? Bueno, esa respuesta la podemos contestar cuando veamos el tercer punto, que tiene que ver con que la recompensa viene de acuerdo con el fruto. Si tú eres fiel en lo poco, ¿sobre qué te va a poner el Señor? Sobre lo mucho. Pero primero tenemos que empezar por ser fiel con lo poco.
Amén. Antes de pasar al tercer punto, quiero que sin perder Mateo, me acompañes a Romanos 12. Cuando hicimos la campaña R12 vimos este pasaje, nos detuvimos ampliamente en este versículo. Así que solamente voy a hacer referencia a algo que tiene que ver con lo que estoy enseñando en este punto. Romanos capítulo 12, versículo 3. Si llegaron, díganme amén. Romanos 12:13 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, ¿conforme a qué? A la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hay una medida de fe que Dios te dio. Dile a tu vecino: hay una medida de fe que Dios te dio, y esa es la medida de fe que necesitas. Algunos están preocupados grandemente por la cantidad de esa medida. Algunos dicen: pero Dios es injusto porque me dio una medida de fe pequeña y a otro le dio una medida de fe grande. Eso me parece injusto. Dios debió haber repartido a cada uno igual, la misma medida. Pero la Biblia nos muestra que Él reparte como Él quiere, y hay una razón, porque hay una capacidad que tú tienes. Pero hay un pasaje que me llama la atención. Algunos de ustedes, estudiosos de la Escritura, me van a decir qué le dijo el Señor a los discípulos cuando los discípulos le dijeron: Señor, aumentanos la fe. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje? El Señor le dijo los discípulos le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. Estaban hablando de su medida de fe. Señor, tenemos una fe, pero queremos tener una fe más grande. Queremos una fe grande. ¿Cuántos quieren cosas grandes? Y pensamos en lo grande como algo más importante que lo que no es tan grande. Bueno, ¿alguno recuerda cuál fue la respuesta del Señor? Sí, señora. Eso fue lo que contestó el Señor. De cierto te digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza. La mostaza es la semilla de las hortalizas más pequeña que existe, pero cuando da fruto produce el árbol más grande en medio de las hortalizas. Y el Señor les dice: no se preocupen por crecer en el tamaño de su fe, porque es que si ustedes tuvieran una fe tan pequeña, que sería la más pequeña entre todas, como un grano de mostaza, sería suficiente para que le dijeran a ese monte: te ordeno que te quites de aquí y te plantes en el mar, y el monte obedecería. Así que no está en la cantidad, está en la calidad de tu fe. ¿Crees? Al que cree todo le es posible. El Señor dijo: no les he dicho que si creyereis, no os he dicho que si creyereis veréis la gloria de Dios. Así que no depende de la cantidad. Dios te dio una cantidad, y esa cantidad, por pequeña que sea, es suficiente. Amén. La recompensa, volvamos a Mateo 25. La recompensa viene de acuerdo con el fruto. Y aquí algunos dicen: pero no, yo no espero que mi recompensa sea por lo que haga, porque Dios ya me recompensó, ya me dio salvación y vida eterna, ya me ha entregado los lugares celestiales, ya yo soy nueva criatura. Amén, todo eso es cierto, posicionalmente es cierto. Pero es que tu vida, lo que hagas contigo, es tu regalo a Dios. El regalo de Dios, Él ya lo hizo, salvación y vida eterna. Dice la Escritura que nuestra obra será probada y será pasada por el fuego. Y si tú edificaste en heno, en madera, en hojarasca, al pasar por el fuego, solo cenizas, como la canción. Solo cenizas quedaron. Pero si tú edificaste en oro, en plata, en piedras preciosas, al pasar por el fuego, tu obra será probada. Y no vas a pasar raspandito como cuando está uno en el colegio, 3 pelado, sino que vas a haber hecho algo grande para el Señor. Y vas a recibir coronas, y podrás decirle: Señor, aquí están las coronas. Quiero devolverte porque todo es por tu gloria. Tú me diste todo lo que necesitaba para desarrollar lo que me entregaste. La recompensa viene de acuerdo con el fruto. Mateo 25:16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Los que son negociantes y tienen negocios saben que no es tan fácil tener una utilidad del 100%. Pero miren lo que dice aquí: fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. El 100% de lo que había recibido, si lo pensamos en términos monetarios, entendiendo que la palabra original talento significa dinero, pero aquí estamos viendo que es una parábola, así que son tus dones, todo lo que Dios te dio. Pero ¿qué hizo este hombre? Fue y negoció, fue y se puso a producir con los talentos que Dios le había dado, y logró otros 5 talentos. ¿Están aquí?
Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. ¡Wow! Tremendos estos personajes que tuvieron la habilidad y la gracia de Dios de producir fruto al 100%. El doble de lo que Dios les dio. ¿Están aquí conmigo? Este es el momento para preguntarte: ¿qué dones tengo de parte de Dios? ¿Qué he hecho con los dones que Dios me ha dado? Gloria a Dios por los que han puesto a funcionar sus dones. Si recibiste el don de fe, te has ejercitado en la fe y has producido milagros para Dios. Si recibiste el don de exhortación, cada vez que tienes la oportunidad, le has hablado a alguien del amor de Dios y lo has animado y lo has motivado y lo has impulsado para que se levante de en medio de su postración. Si tienes don de discernimiento, has sido capaz de decirle aún a tu pastor: pastor, yo entiendo por el Espíritu que esto es incorrecto y que esto es correcto, y quiero decírtelo porque el Espíritu me lo está mostrando. Si has recibido el don de servicio, estás cada vez aquí para decirles: Señor, yo quiero servir. ¿En qué tengo que servir? ¿En qué puedo? ¿En qué mejor podría decirlo? ¿En qué me permites el privilegio de servir? Otros dos, recibió 2 y produjo otros 2. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esta mañana cogí a un hermano en la fe de la iglesia Mansalva en medio de la reunión y le manifesté lo que yo había pensado en los últimos días acerca de su servicio en la congregación, y le dije: hermano, si es así, dime amén al final de que yo te diga. Al final de la reunión me dijo: me cogió a mansalva, pastor, pero dije amén. Es una persona que lleva mucho tiempo con nosotros y es el tiempo de que comience a desarrollar su llamado. Entonces me dijo amén. Después los que son miembros de la iglesia van a saber de quién estoy hablando. Pero es una persona que tiene un perfil para que nos pueda ayudar en todos los temas de seguridad en medio de la congregación, porque tiene esa formación. Ve pensando qué don me ha dado el Señor. Ve pensando qué don tengo de Dios. Quiero ponerlo al servicio del Señor. Quiero ponerlo al servicio de la extensión de su reino. Quiero ponerlo al servicio del lugar en donde el Señor me ha puesto, para que juntos seamos edificados. Llegando también, versículo 22, el que había recibido 2 talentos, para el versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas, es decir, cosechas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste, es decir, recoges donde no sembraste. Por lo cual tuve miedo. Nunca el temor es buen consejero. El temor paraliza, el miedo paraliza. El miedo te impide avanzar hacia el propósito de Dios. Tú necesitas sacar de tu corazón el miedo. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Si tienes temor porque dices: no sé cómo hacerlo, no sé cómo servir, no sé qué hacer, quita el temor. Acércate a tus líderes, acércate a tus pastores y dile: yo quiero servir en esto. Yo quiero servir, yo quiero poner al servicio de la obra de Dios los dones y talentos que Dios me ha dado. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Que ninguno de los que estamos aquí seamos de aquellos que vamos a llegar el día del Señor, cuando el Señor nos llame a pedirnos cuentas: Señor, es que tuve miedo de no saber qué hacer, tuve miedo de pensar que no estaba suficientemente capacitado, tuve miedo de pensar que mis pastores me iban a decir que no, tuve miedo de tantas cosas. Pero no te preocupes, Señor, tal cual me entregaste el don, aquí te lo devuelvo. Y él pensó que hacía mucho diciéndole eso al Señor. Él pensó que estaba todo bien. No lo perdí, Señor, yo lo escondí muy bien para que no se perdiera. A los ojos del Señor, ese don se echó a perder totalmente. Y dice el versículo 26: respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, en otras palabras, desinteresado, perezoso, dejado. Sabías que ciego donde no sembré y que regocijo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado
mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Todos sabemos que los intereses son lo que compensa el aumento del valor del dinero en el tiempo. Al pasar el tiempo, el dinero toma un valor. Por lo menos hubieras recogido lo mínimo de ese don para que no se echara a perder. ¿Y qué dice el Señor en el versículo 28? Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. ¿Qué has hecho con tus dones? Gracias a Dios por los que están desarrollando sus dones, porque llegará el tiempo en que el Señor te llamará. Dios nos ha llamado a no ser consumidores del reino, sino multiplicadores y productores del reino. Le doy gloria al Señor aún por las iglesias mega, iglesias que han comprendido, a pesar de ser una mega iglesia, mucha gente entra y sale, que deben haber espacios para el servicio. Yo quiero darle la gloria al Señor por la vida de una persona como Iván Bojacá, porque él ha entendido la importancia de servir al Señor. Él tiene un trabajo secular, pero parte importante y es sostenido por su trabajo secular todavía, ¿cierto? Estás en una empresa importante de telefonía, no te puedo hacer la pauta publicitaria porque después no, me vas a tener que pagar. Pero es un hombre que Dios lo ha usado allí. Entre otras cosas, aquí hay dos personas que trabajan en la misma empresa. Pero él ha dedicado su tiempo, soy testigo de eso. Yo decía, no sé cómo hace Iván para sacar cada jueves cuando veníamos al Juan Lozano. ¿Cómo hacen los que tienen un trabajo formal? Porque el que es independiente administra su tiempo en un momento dado. Pero aquel que es empleado, yo pienso que él saca de sus vacaciones cada jueves que venía un día más o un día menos para disfrutar de descanso. Y venía antes que nosotros vivimos más cerca a Suba que lo que él vive. Y a las 6 de la mañana estaba en el colegio Juan Lozano para servir a estos muchachos hasta las 6 de la tarde o más. Algunos dicen, no, es que tengo tantas actividades que yo no puedo usar mis dones para Dios. Y hago referencia a Iván no para exaltar a Iván, pero para recordar también la bendición que tiene un ministerio como Casa sobre la Roca, de tener mucha gente sirviendo. AMEC es uno de los ministerios. AMEC, ¿verdad? ¿No recuerdas qué significa AMEC? Alianza Médica Cristiana. Y el tema de misericordia, eso es, ¿cómo es? Más, que es amor y servicio. Ministerio de amor y servicio. Amén. Hay espacio para ti, para mí, para servir con los dones que Dios nos ha dado. Recientemente en el coaching que hemos venido tomando con mi esposa, supimos de un pastor en los Estados Unidos, un hombre de 75 años, activo en el ministerio tan vital, sirviendo a Dios, y dice, en nuestra congregación hacemos lo siguiente: si hay alguien que invita a una persona nueva, esa persona nueva va a estar con ese que le invitó. Entonces, si la persona está, voy a poner este ejemplo, Richard, vas a estar en la puerta sirviendo, recibiendo a los nuevos, con tu traje elegante, dándole la mano y diciendo, bienvenido a la casa de Dios. Y tú invitas a un amigo, ese día, ese amigo va a estar sirviendo contigo, desde ese mismo día. Así funciona la iglesia de este hermano. Si llega una persona invitada por Gladysita y Gladysita está atendiendo la tienda, el invitado está atendiendo la tienda junto con Gladysita. Desde el primer día que llega están sirviendo al Señor en la obra de Dios, aunque inclusive ni siquiera hayan conocido al Señor. No estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de servicio. Tus dones deben ponerse al servicio del Señor. Si tú tienes un llamado de liderazgo, habrá gente que te siga, pero desde el primer día que conoces al Señor ya estás en la capacidad, por cuanto has recibido dones, de poner al servicio del Señor tus dones. Ayer hablaba con un pastor que ha avanzado un poquito más en el coaching pastoral. Le pedí una cita, un hermano, un hombre de Dios que lleva muchos años en el ministerio también. Le dije, quiero aprender de ti, hermano. Y él me puso esta ilustración. Él me dijo, nosotros ponemos a servir a la gente muy recién llegado, porque si tú eres padre de familia y pretendes que tus hijos hagan el oficio en la casa y tú se los ordenas a los 17 años, no van a hacer nada. Pero si tú desde que tienen 3 años, 4 años los formas y les dices, aquí trabajamos juntos, aquí edificamos juntos, aquí barremos
juntos, trapeamos juntos, lavamos la loza juntos. Ellos se van a formar y va a ser algo natural en servir en su casa. Lo mismo funciona en la iglesia de Cristo. Doy gloria al Señor por los ministerios grandes que funcionan de esa manera, pero a veces estamos acostumbrados a ser solamente consumidores del reino y no productores. Dile a alguien: no seas solamente un consumidor, sé un productor, sé un multiplicador. Dile a alguien, pero díselo, porque veo que algunos están callados. No seas solamente un consumidor, sé un productor. Un consumidor es aquel que le gusta sentarse a ver televisión o ver una buena película. Ahora que se acerca 25 de diciembre, que hay muchos estrenos, ustedes no saben todo el trabajo que implica realizar una producción cinematográfica. Tú sencillamente llegas, compras tu tiquete, tu boleta y te sientas 1 hora y media, 2 horas a disfrutar de esa película. Tú dices: chévere, me gustó. O tienes todavía más contundencia y dices: qué película tan mala. O algunos dicen: eso es un hueso. Pero el productor, el director, los actores, toda la gente se tomó 1 año o más haciendo esa producción cinematográfica. Lo fácil es llegar y sentarse y que te pasen la película y al final decir: eso estuvo bueno, eso no, eso me gustó, eso no. El pastor está equivocado en esto, yo le puedo enseñar al pastor. Pero cuando tú te involucras, y puede ser que me puedas enseñar, yo no me aparto de eso, porque yo no me las sé todas. Pero cuando tú estás involucrado en la obra del ministerio, estás del hombro a hombro trabajando. Vamos a hacer la obra del ministerio. ¿Cómo puedo servir yo? Desde el primer día, ¿cómo puedo servir yo? ¿En qué puedo servir para la extensión de la obra? Somos un cuerpo y el miembro que no se ejercita se atrofia. Los dones son como músculos. ¿Alguno aquí ha estado alguna vez enyesado por alguna fractura? ¿Alguna vez en su vida ha tenido yeso? Bueno, los que han estado enyesados saben cómo es esto. Dice el dicho: tras de cotudo con paperas. Cuando yo tenía apenas 13 años me caí de mi bicicleta. Un 25 de diciembre mi papá nos había regalado bicicleta. A mi hermano mayor le regaló una mesa de ping pong. Yo no sé, fue una cosa extraña, porque a mi hermano mayor al mayor le regala una mesa de ping pong. ¿Cómo podría uno solo jugar con una mesa de ping pong si se necesitan por lo menos 2? Y a los 2 siguientes nos regaló una bicicleta para entre los 2. Era como absurdo, ¿no? Lo ideal hubiera sido que nos hubiera regalado la mesa de ping pong para que los 2 pudiéramos jugar y mi hermano hubiera tenido la bicicleta. El tema es que los 2 menores queríamos la bicicleta y él quería la mesa de ping pong. Por eso a mi papá le pareció bien. Pero nos regaló una bicicleta y entonces nos turnábamos: 5 vueltas ustedes, 5 vueltas yo. Y me tocó mi vuelta y yo estaba feliz de que ya había aprendido a montar bicicleta y me subí a la bicicleta siguiendo todas las instrucciones. Uno aprende bicicleta montando nomás, no necesitas un manual para aprender. Me subí a la bicicleta, se me olvidó remangarme la bota del pantalón y me paré, estaba así, no había arrancado siquiera y como que perdí el equilibrio y no supe qué hacer y me fui de lado, me fui al lado izquierdo y apenas caí tan mal que se me partieron el radio y el cúbito de mi brazo izquierdo. 25 de diciembre, mi papá estaba en su cama y lo que recuerdo con toda claridad es que él tenía un vaso lleno de agua con Alka-Seltzer y limón. El que lo entendió, lo entendió. Y subí. Lo bueno fue que mi hermano, con el que compartíamos la bicicleta, se fue corriendo a donde yo estaba. Y yo dije: gracias a Dios, alguien me va a auxiliar. No, levantó la bicicleta y comenzó a mirar. Casi se la tira, hombre, la raspó aquí. Y yo, ¡oh! Gracias a Dios, Dios es misericordioso y me envió un amigo. Y mi amigo me levantó y me dijo: ese dolor significa una fractura. Tener que decirle a mi papá 25 de diciembre, en ninguna parte en Bogotá se conseguía yeso. Por fin se consiguió yeso. Pero lo que les quiero decir es que pasé, no sé, tal vez 1 mes con el yeso, tras de cotudo con paperas. Bien delgado toda la vida, genio y figura hasta la sepultura. Y como si fuera poco, en lugar de subir de peso, he bajado de peso en estos días. Algunos lo notan. Pero me pusieron el yeso. Cuando me quitaron el yeso, solamente hubo una cosa que me gustó. Desafortunadamente fue temporal. Solamente hubo una cosa que me gustó, y es que ese brazo estaba velludo. Porque bien imberbe el varón queriendo ser velludo, y solamente por el yeso. Pero ese brazo estaba así delgadito. Y me dijo la doctora que tenía que hacer ejercicio y ponerme a alzar un balde con agua y ejercitar. Pero estaba semiseco mi brazo.
Solo un mes. Me costó un trabajo estirarlo. Me costaba un trabajo movilizar mi brazo. Yo decía, llegué a pensar en mi corto entendimiento de 13 años, se me atrofió el brazo. Ya nunca más va a funcionar. Gracias a Dios no. A veces me cuesta un poquito de trabajo estirarlo. Lo que no ejercitas se atrofia y se seca. El músculo está. Debes ejercitar los dones de Dios. Que no se atrofie lo que Dios te dio. Un día el Señor te va a llamar y te va a decir con nombre propio: Jacinto, José, Chucho, Pedro, Pepe. No va a ser ningún nombre de los que están aquí. De pronto si dije alguno, perdóname. ¿Qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué hiciste con los dones que te di? Entonces van a comenzar las excusas. Señor, y este hombre sacó todas las excusas. Algunos nos excusamos en los otros. No, Señor, es que mi pastor. No, Señor, es que mi esposo. No, Señor, es que mis hijos. No, Señor, es que el vecino. No te estoy preguntando ni por tu pastor, ni por tu esposo, ni por tus hijos, ni por tu vecino. Te estoy preguntando por lo que yo te di. ¿Qué hiciste con eso? Pero gracias a Dios, si ya has comenzado a ejercitar tus dones, vas a crecer y vas a dar mayor fruto. Y en la medida en que tengas fruto, te va el Señor a poner sobre más. En lo poco has sido fiel, sobre más te pondré, sobre mucho te pondré. Así que no importa que hayas recibido una medida poca, puedes seguir creciendo y puedes seguir dando fruto para Dios. Al que tiene, punto cuarto, al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Dónde está la justicia de Dios? Te puedes preguntar, ¿dónde está la justicia de Dios? Si lo que nos habla la justicia humana es la equidad. En la historia de mi vida he participado de algunos negocios. Una vez me he inquietado por los negocios multinivel. Finalmente nunca han dado como resultado porque se demanda demasiado tiempo. Pero estábamos en un negocio que tenía algunos principios interesantes. Y uno de los principios que nos compartieron, o algún aspecto que nos compartieron en este negocio, es algo a la verdad cierto. Y nos decían lo siguiente: si hiciéramos el siguiente experimento y repartiéramos la riqueza del mundo equitativamente, a los multimillonarios se les quitara para dárselo a los pobres, a la vuelta de unos pocos años se volvería al estado inicial. Porque los multimillonarios, la gran mayoría de ellos que han permanecido, empezaron sin tener nada y se esforzaron de tal manera que de cero llegaron a tener grandes imperios comerciales e industriales. Pero aquellos que no tienen en su interior el deseo y la fuerza de poder crecer, a la vuelta de unos años van a haber agotado toda esa riqueza y van a quedar de nuevo en la inopia. La distribución de la economía en el mundo no es a causa de que haya unos pocos que roban, aunque los hay. Es a causa de la mentalidad de cada uno de nosotros, porque el que nace siendo pobre y se considera pobre y que no puede salir de esa condición, se quedará allí. Pero nos sorprenderíamos de gente que ha entendido que puede tener los dones de Dios para desarrollarlos y tener la capacidad de ser multimillonario. ¿Cómo lo lograría? Así que la distribución de la riqueza no depende de que repartamos equitativamente. Ese es un error de concepto absolutamente contrario a lo que es una realidad. Ahora sí debemos bendecir a los que están en necesidad, la Biblia lo dice, pero eso no va a hacer que sea una condición permanente. Si tú ves a tu hermano padecer necesidad, no le digas ven paz y que Dios te bendiga. No, si tú puedes bendecirlo, bendícelo, pero no propicies el hecho de que él deje de trabajar, porque el que no trabaje que tampoco coma. ¿Me estoy explicando? La repartición de la riqueza está asociada con la capacidad de cada uno y la determinación de cada uno. Hay grandes imperios que se han echado a perder en los tiempos, porque los padres que comenzaron un imperio económico con fuerza y tesón y con todas las falencias y con todas las, ¿cómo se dice? ¿Cuál sería la palabra? Con todos los faltantes, ¿con todas qué? Necesidades, pero hay una palabra, con todas las carencias, con los deseos, con todo el deseo de sufrir, de padecer necesidad a causa de poder tener algo grande, no le enseñaron a sus hijos lo mismo. Hay quienes han enseñado, yo trabajé con un judío, les he compartido, y él enseñaba a sus hijos desde pequeños a que tenían que trabajar.
¿Por qué las generaciones de judíos siguen siendo prósperas? ¿Qué pasaría con una herencia que se echa a perder por un vago que se dedica solamente a disfrutar de la herencia? Se echa a perder. Pero aquel que trabaja y mantiene la economía puede llegar a ser próspero. Amén. Muchos grandes imperios se echaron a perder. Coca-Cola, ¿cuántos años tiene? Falabella, ¿cuántos años tiene? Ya aquellos que fueron sus pioneros ya no están, pero hubo gente de visión que heredaron esa visión y que continuaron con el crecimiento. Pero si estos hombres, grandes hombres de comercio, de empresa, de industria, hubieran dejado solamente el legado, vamos a ver muchos ejemplos y lo hemos visto, que cómo las herencias se han echado a perder porque no han tenido la habilidad. Estos muchachos que nacen y crecen de poderse poner al frente de la empresa que su padre sacó con tanto esmero. Así que no se trata de una repartición, se trata de tu decisión y de lo que tú tengas en tu corazón. ¿Qué vas a hacer con los dones que Dios te dio? Pregúntale a alguien, ¿qué vas a hacer con los dones que Dios te dio? ¿Qué vas a hacer con los dones que Dios te dio? Y dile, le doy la gloria al Señor. Dile a tu vecino, le doy la gloria al Señor porque has usado tus dones. Díselo así, le doy la gloria al Señor porque has usado tus dones, los dones que Dios te dio. Dile a alguien, pero no tengas temor, bendícelo diciéndoselo. Le doy la gloria al Señor porque has usado tus dones. Ahora, no te quedes ahí, crece, dile a alguien, crece, úsalos más, úsalos para la gloria de Dios. Y llegará el tiempo en que el Señor te llamará y te dirá, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El Señor te da dones, te hace un llamado y te da su bendición en todas las áreas. Esos son los regalos de Dios, además de tu salvación y del máximo don que es el Espíritu Santo. Esos regalos tú y yo los debemos administrar correctamente. Dios reparte como Él quiere. Hay una medida de fe para cada uno y da recompensa de acuerdo con el fruto. Vamos a orar, quiero pedirte que estés en pie en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos has hablado en tu palabra a partir de la parábola de los talentos acerca de tu justicia en cuanto a los dones. Cuando vemos con una mirada simple lo que el versículo 29 nos dice, pensamos que es injusto. ¿Cómo es que aquel que tiene se le va a dar más? ¿Y cómo es que aquel que no tiene, aún lo que tiene se le va a quitar? Pero hoy entiendo, Señor, que aquel como yo, que ha querido administrar lo que tú le has dado, estará preparado para recibir más. Dile al Señor, permíteme ser fiel en lo poco. Fiel en lo poco. Dile, te doy gracias, Señor, porque tú has dado una medida de fe para mí, porque tú me has dado una porción, porque tú me has entregado los dones que en tu justicia te pareció bien. ¿Quién soy yo para decir que debía haber tenido más o debía haber tenido menos? Tú me diste lo justo. Dile al Señor, si en algún área de tu vida reconoces que has sido como este hombre que recibió un solo talento y lo escondió, dile, perdóname, Señor, por haber escondido ese talento. Tuve miedo, Señor, tuve temor, pensaba en mí mismo y me veía tan débil y dije, no voy a ser capaz. Pensaba en los otros y creía, no me van a recibir, no me van a aceptar. Dile, perdóname, Señor, porque ese talento no vino de mí, sino que vino de ti. Perdóname, Señor, porque si tú me lo entregaste, era el que yo necesitaba para poner a funcionar. Si tú has sido como aquel de dos que lo has puesto a funcionar, dile, gracias, Dios, porque me has dado la gracia y la bendición de multiplicar los dones y los talentos. Si tal vez te sientes que no lo has hecho al 100%, dile, dame la gracia, porque esa gracia viene de ti, Dios, para que los dones que me has entregado, el de servicio, el de exhortación, el de ministración, el de dar con generosidad, el don de profecía, el don de discernimiento de espíritus, el don de administrar, el don de predicar, el don de enseñar, el don de discipular. Señor, todos estamos llamados a hacer tu obra, pero hay dones especiales que tú has puesto que son complementarios. Dile al Señor, quiero hacerlo mejor. Si es el deseo de tu corazón, solamente si es el deseo de tu corazón, dile, quiero hacerlo mejor. Tal vez han pasado años y no has puesto plenamente al servicio del Señor y de su obra tus dones. Dile, Señor, yo quiero determinarme hoy. Quiero pedirte que me ayudes, Señor. Si tengo la capacidad de adorarte y de alabar y tengo el don de la música, quiero servir en mi iglesia, adorándote, Señor, y llevando a tu pueblo a la adoración.
Si tienes el don de servicio, quiero servir en mi congregación. Si es necesario, barriendo, limpiando el polvo, trapeando, aseando. Si tienes el don de exhortación, dile, dame la gracia, Señor, para animar a otros. Permíteme, Señor, edificar a otros. Permíteme empezar siquiera solo, Señor, por un discípulo al que yo le pueda dar, le pueda animar, le pueda exhortar y le puedan impulsar hacia el crecimiento en tu vida. No sé cuál sea el don que tú has recibido. Aún lo que has desarrollado en tu vida natural, la capacidad de administrar, la capacidad de tener un grupo de personas y ponerlas a funcionar en una actividad, eso también es don de Dios en lo natural, y Dios te ha permitido estar allí para que lo pongas al servicio de la obra de Dios. Dile al Señor, no quiero ser como aquel que recibió un solo talento y lo escondió y lo enterró. Hoy entiendo, Dios, que en la medida en que yo ejercite mis dones, tendré fruto. Y al tener fruto, tú me llamarás y yo te podré mostrar para tu gloria ese fruto que tú me has dado. Y te podré decir, aquí está lo que me diste, te lo devuelvo multiplicado. Y tú me dirás, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero que tú me digas esto, mi Dios, para darte a ti toda la gloria. Levanta tus manos al Rey y deja que el Espíritu Santo de Dios haga su obra en tu vida. Espíritu Santo, te clamamos a ti, te rogamos, Señor, muévete en medio de nuestras vidas con libertad. Si tú anhelas traer convicción de pecado, trae convicción de pecado. Si tú anhelas traer consuelo por las decepciones que se han podido tener en medio de tu servicio, trae el consuelo. Si tú anhelas, Señor, dar un nuevo ánimo y un impulso fuerte y mostrar lo que ha de venir, hazlo con cada uno de nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, muévete con libertad. Muévete en mí, Espíritu de Dios. Muévete en mí. Gracias, Dios. Levanta tu corazón y tus manos a Él y deja que el Espíritu Santo de Dios haga su obra en tu vida en esta mañana. Dile, Señor, aquí estoy delante de ti. Te doy gracias, Señor, por todo lo que me has dado. Gracias, Señor, por la herencia gloriosa. Gracias por la salvación. Gracias por el perdón de pecados. Gracias por la restauración. Gracias por trasladarme del reino de las tinieblas al reino de tu luz. Gracias por hacerme nueva criatura. Y si tú no tienes la certeza de la salvación en tu vida, no te estoy hablando de una religión, ni de un código de normas y de ética, ni de unos dogmas de fe. Te estoy hablando de una persona que se llama Jesús de Nazaret. Aquel que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Aquel que dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Aquel de quien se dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te estoy hablando de una persona, de Jesús de Nazaret.
Y si en esta mañana tú quieres abrir tu corazón a Él y decirle: Señor, no te conozco sino de oídas, he oído de ti, tal vez he leído tu palabra y me han contado acerca de ti o visto en las películas parte de tu historia, pero hoy quiero conocerte de una forma personal. Si tu palabra dice que yo soy pecador y te necesito, entonces quiero que vengas a mi vida y perdones todos mis pecados. Y dile: y quiero apropiarme de tu obra en la cruz, a través de la cual me limpiaste de todo pecado y de toda maldad, y haces de mí una nueva creación. Si tú ya un día abriste tu corazón al Señor, dile: Dios, no quiero quedarme solamente con el gozo de mi salvación, sino quiero que mi vida sea mi regalo a ti. Tú me diste el más grande regalo, tu vida en la cruz por mi salvación. Ahora yo quiero que mi vida sea el mejor regalo para ti, para darte el honor y la gloria. Y dile: no quiero que tú digas de mí en aquel día: mal siervo, negligente, malvado, sino quiero que digas de mí: buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Quiero que se diga de mí en los cielos, no para mi gloria, mas para tu gloria. Dile: Espíritu de Dios, lléname de ti, lléname de ti. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, ya por unos pocos minutos, ya vamos a ir terminando, pero pídele al Espíritu Santo que venga sobre ti. Oh, ven, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Levanta tu voz y tus manos a Él y dile: ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Una vez más dile: ven, ven, Espíritu, ven, lléname y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Dile: purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Dile: te quiero conocer, te quiero conocer. Oh, ven, purifícame. Díselo: renuévame y restáurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Gracias, Señor, por tu palabra. Permítenos, Señor, avanzar en ella y hacia ella para alcanzar los frutos de justicia que tú has preparado.
Hoy queremos entender tu justicia, que es santa, divina y perfecta. Aunque nuestra mente no lo comprenda, queremos afianzarlo en nuestro corazón, porque tus pensamientos no son los nuestros, ni tus caminos los nuestros. En tu nombre, Jesús, en tu nombre. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar, por favor. Ya estamos para terminar. Extendemos la invitación cordialmente a todos, especialmente los miembros de la iglesia, pero si tú quieres compartir con nosotros igualmente, el miércoles 17, este miércoles de 7 a 9.